Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Le saluda el profesor Elmer Satalay, profesor del Colegio Bertolt Brecht. En esta ocasión, antes de comenzar con nuestra semana número 8, quisiera hacer llegar un saludo fraterno a todas vuestras familias, especialmente a las de nuestras tres sedes, nuestra sede colonial, nuestra sede de Caraballo y nuestra sede de San Juan del Lurigancho, esperando también que todos se encuentren gozando de buena salud. Ahora sí, para iniciar con nuestra sesión correspondiente a la semana número 8 del curso de Matemática 1 para el cuarto año de secundaria, presentaremos nuestras competencias y también nuestras metas de aprendizaje. Nuestras competencias resuelven problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestras metas de aprendizaje representan las características de una población mediante el comportamiento de los datos de una muestra representativa a través de medidas de localización, seleccionando los más apropiados para las variables estudiadas. Entonces vamos a presentar la siguiente situación, que le hemos llamado salarios de 40 trabajadores. La siguiente tabla nos muestra la información de los salarios en dólares, ¿no? De 40 trabajadores de determinada empresa. Ahí está. Por ejemplo, puedo observar que hay salarios que van desde los 320 soles hasta menos de 360 soles y eso corresponde a 2 trabajadores. Hay salarios que van desde los 400 soles hasta menos de 440 dólares, disculpen, dólares, y eso corresponde a 5 trabajadores. Y así podría indicar que hay salarios que van desde 520 dólares hasta 560 dólares y corresponde a 6 trabajadores. ¿Sí? Así se lee nuestra tabla de frecuencias. Acá tenemos también la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta. Y con esta información nos piden calcular el cuartil 1 y el cuartil 2 y explicar por qué la mediana coincide con el cuartil 2. Calcular el percentil 50 y el decil 2, 5, disculpen, e interpretar el resultado obtenido y su relación con la mediana. Ahora sí, vamos analizando datos. En la situación me presentan la información de salarios de 40 trabajadores, pero la información me la presentan en intervalos, es decir, agrupada. Entonces, para calcular las medidas de localización usaremos la fórmula. Ahí está. El cuartil es igual al límite inferior, ahí tenemos todo el desarrollo de la fórmula, ¿sí? Pero para calcular eso, y para calcular el decil, y para calcular el percentil, observamos que son fórmulas similares, casi iguales, solo cambia acá que está dividido entre 4, acá está dividido entre 10 y acá está dividido entre 100, ¿correcto? Ahora sí, tener presente que el decil divide el total de datos previamente ordenados o tabulados en 10 partes iguales. Ahí está, miren. Decil 1, 2, 3, 4, hasta el 10, decil 9. Y divide a un total de datos en 10 partes, ¿no? 10 partes. El primer decil me representa el 10% del total de datos, el decil 2, el 20% y así sucesivamente, por ejemplo, hasta el decil 8 que me representa el 80% del total de datos. Además, observa que el decil 5 corresponde al cuartil 2 y también es igual a la mediana. Ahí se puede observar esa equivalencia, ¿está bien? Entonces, para aplicar la fórmula, debemos ubicar la clase o intervalo en el que se encuentre el cuartil, decir, o percentil, de acuerdo a la pregunta solicitada. Observar que las fórmulas son similares, la diferencia es mínima. Entonces, vamos con operacionalización, calculando los cuartiles. Primero ubicamos el cuartil 1. Entonces, comenzamos ubicando en qué intervalo o clase se encuentra. Ahí está. Para ubicar cuál es la posición, calculamos el valor de Kn entre 4, donde K varía desde 1 hasta 3, depende del cuartil que me están pidiendo. Como me piden el cuartil 1, entonces significa que K vale 1, ahí está. Y 1 por 40 entre 4 es 10, significa que la posición del cuartil 1 está en el décimo dato. Entonces ubicamos eso de ahí, disculpen, entonces la ubicación es 10, pero para ubicar, disculpen, tenemos que relacionar con la frecuencia absoluta acumulada. El valor de 10 tenemos que encontrarlo. Y si observamos, eso se encuentra en el tercer intervalo, mira. En el tercer intervalo se encuentra el valor de 10, ¿sí? Porque la frecuencia absoluta igual a 13 corresponde a que acá se encuentran 13 datos, hasta acá se encuentran 13 datos. Como la
el cuartil está en la 10ª posición, entonces significa que acá debe estar, ¿no? Varía de 8 hasta 13, entonces acá se encuentra el cuartil 1, ¿sí? Entonces, una vez que he identificado el intervalo o la clase en la que se encuentra el cuartil, procedo a identificar mis datos. Entonces, vamos a reconocer los valores. A simple vista, el límite inferior del intervalo del cuartil, el intervalo cuartil es 400. El KN entre 4, que corresponde al primer cuartil, es la posición 10. Ahí está. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo cuartil es 8. Claro, esta es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo cuartil. El anterior sería 8. Ahí está. La frecuencia absoluta del intervalo cuartil es 5. Y el intervalo, disculpa, o el ancho de clase, el tamaño del intervalo es 40, ¿no? Ahí está. Entonces reemplazo, ¿no? En mi fórmula. El cuartil 1 reemplazando sería 400 más 10 menos 8 entre 5 por 40, reemplazando los datos. Ahí el cuartil 1 me sale 400 más 12 quintos de 40. El cuartil 1 me sale 400 más 16, 416. Entonces ahí tengo el valor del cuartil 1, que sería 416. ¿Sí? Y está ubicado en el tercer intervalo, como habíamos indicado. Ahora vamos a calcular los cuartiles que faltan de la misma manera. Ubicamos el cuartil 2, entonces comenzamos ubicando en qué intervalo o clase se encuentra. Entonces, como ahora me piden el cuartil 2, K vale 2, sería 2 por 40 entre 4, eso vale 20. Entonces, ese valor de 20 ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Es la posición, ¿no? La posición 20. Y observo que eso se encuentra en el cuarto intervalo, esa posición, el dato 20, porque hasta acá tengo 24 datos, significa que el dato 20 está ubicado en este intervalo, ¿está bien? En este intervalo. Siempre como el valor es 20, tiene que estar entre 13 o 24. Entonces, ahí está. Y este intervalo pertenece acá al cuarto, ¿está bien? Al cuarto intervalo, no olvidar, relacionarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, ahora sí, reconocemos los valores para nuestra fórmula. Ahí está, K ahora vale 2 porque hablamos del cuartil 2. Ubico los valores, el límite inferior del intervalo cuartil es 440, el límite inferior, acá está. El KN sobre 4, como hablamos del segundo cuartil, ahora es 20, ¿sí? 20. Y además, la frecuencia absoluta acumulada, anterior a la frecuencia acumulada del intervalo cuartil es 13. Ahí está el anterior. Esta es la frecuencia acumulada del intervalo cuartil. El anterior es 13. La frecuencia absoluta del intervalo cuartil es 11. Ahí está. Y el ancho de clase es 40, ¿no? Entonces, ahora sí, reemplazo en mi fórmula y observo, ahí está. El cuartil 2 sería 440 más 20 menos 13 entre 11, todo por 40. Ahí está, observo que el cuartil 2 es 440 más 25,45. Entonces el cuartil 2 es 465,45. Listo, ahí tengo el cuartil 2, ¿sí? Ahora, vamos a calcular el percentil 50. ¿Cómo calculo el percentil 50? Entonces, comenzamos ubicando, ¿no? En qué intervalo o clase se encuentra. Como ya estamos para datos agrupados, es diferente el cálculo. Tenemos que ubicar el intervalo percentil ahora, el intervalo del percentil, ¿sí? Vamos a comenzar. Entonces, la misma fórmula, simplemente para hallar la posición, ahora es entre 100, ¿no? Entre 100, sería percentil 50 por 40 entre 100. Eso me dice que está en la posición 20. Entonces, esa posición lo ubico, esa posición lo ubico mediante las frecuencias absolutas acumuladas. Observo que el valor 20 se encuentra entre 13 y 24. Entonces, eso pertenece al cuarto intervalo. Al igual que en el cuartil 2, mira, es el cuarto intervalo. Reconocemos los valores para aplicar mi fórmula. Mira, ahí está mi fórmula, percentil. Lo único que ha cambiado es entre 100. Y hay 99 valores para el percentil, ¿no?
Ahí está. K puede tomar de 1 hasta 99, pero está dividido en 100 partes, ¿no? Ahora sí. Reconozco los valores, el límite inferior 440, el KN entre 100 sería 20, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta del intervalo cuartil es 13, ahí está, la frecuencia absoluta del intervalo cuartil 11 y el ancho de clase 40. Reemplazo, y ahí tengo, miren, 440 más 20 menos 13 sobre 11 por 40. Operando, llego a que el percentil 50 es 440 más 25,45. Y también el percentil 50 me sale 465,45. Ahí está. Ahora vamos a calcular el decil 5 de una forma similar. Entonces, para ubicar la posición también, KN ahora ya no entre 100 ni entre 4. Como hablamos de decil, estamos dividiendo en 10 partes, por eso es entre 10. Eso sería 5 por 40 entre 10. ¿Por qué 5? Porque me piden el decil 5. Si me piden el decil 6, acá tendría que colocar 6 por 40 entre 10, ¿sí? Entender eso. Entonces, el decil 5 está en la posición 20. Vamos a ubicar esa posición 20. Entonces, también relaciono con la frecuencia absoluta acumulada. Y observo que también está en el cuarto intervalo. Y mira, reconocemos la fórmula. Simplemente ha cambiado, ya no es entre 100, ahora es entre 10. Los valores son los mismos que en el percentil 50, observa, son los mismos. Reemplazo y mira, los resultados también son los mismos. El decil 5 corresponde a los valores del percentil 50. Entonces observo que el decil 5 también vale 465,45. Entonces, luego de haber operado, entonces ahora sí puedo dar respuesta a mis preguntas. Respuestas. La primera pregunta, el valor de los cuartiles son de el cuartil 1, $416, el cuartil 2, $465,45. ¿Qué quiere decir? El cuartil 1 significa que los salarios, el 25% de los trabajadores tienen salarios menores a $416. El cuartil 2 significa que los trabajadores tienen salarios, el 50% de los trabajadores tienen salarios menores a $465,65. Ahí está. Además, la mediana coincide con el valor del cuartil 2 debido a que ambos contienen el 50% de los datos que se presenten. Es decir, dividen al total de los datos en dos grupos de igual cantidad. ¿Sí? Vamos con la respuesta D. El valor del percentil 50 y del decil 5 son el percentil 50, $465,45 y el decil 5 también $465,45. En ambos casos significa que el 50% de los trabajadores tiene sueldos menores a $465,45. Se puede observar que la mediana coincide con el valor del percentil 50 y el decil 5, debido a que ambos contienen el 50% de los datos que se presentan. Es decir, dividen al total de los datos en dos grupos de igual cantidad de datos. No olvidar, por ejemplo, de acá la interpretación que el percentil 50 significa que el 50% de los trabajadores tiene salarios menores a $465,45. También podría decir que el 50% de los trabajadores tiene sueldos mayores a $465,45. Lo mismo para el decir. Bueno, jóvenes, hasta acá es mi participación. Con esto hemos solucionado nuestra segunda situación. Muchas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense.